Hay historias que viven en la oscuridad. Habla de un hombre que llevaba la bata blanca de un sanador, un símbolo de confianza. Sin embargo, bajo ese uniforme inmaculado, se gestaba una oscuridad paciente y cruel. Sus manos, que debían ofrecer consuelo, aprendieron a dar una muerte silenciosa. Lo llamamos Doctor Arsénico, un nombre susurrado con miedo. Imagina un pequeño pueblo donde el médico local es una figura respetada. Caminaba por los pasillos del hospital con aire de autoridad. Sus pacientes veían en él a un salvador. Jamás imaginaron que la sombra que lo seguía era la esencia misma de su alma. En un lugar donde la muerte es una visitante constante, una muerte más podía pasar desapercibida. Su historia es la de la aterradora fragilidad de la confianza. Esta es la historia de cómo un hombre de medicina se convirtió en un maestro del veneno, operando a plena vista mientras un pueblo dormía. El veneno que eligió fue el arsénico. Es sutil, engañoso y difícil de rastrear. En dosis pequeñas, imita los síntomas de enfermedades comunes: un dolor de estómago, náuseas, una debilidad repentina. ¿Quién sospecharía de un crimen? El arsénico se convirtió en su socio silencioso, su cómplice invisible en crímenes que no dejaban heridas visibles. La historia se desarrolla en una época anterior a la ciencia forense avanzada, un tiempo en el que la palabra de un médico era ley. El sistema no estaba preparado para una amenaza interna, no para desenmascarar a un asesino con bata de médico. Es sobre la atmósfera que creó a su alrededor, un ambiente de tristeza silenciosa e inexplicable. Así que adentrémonos en este mundo de pasillos silenciosos y miedos no dichos. Prepárate, porque la historia del doctor Arsénico está a punto de empezar. Antes de la bata blanca había un niño. Creció a la sombra de las expectativas, un niño callado en un mundo que exigía ruido. Era inteligente, pero su inteligencia era fría y afilada. Prefería los libros a las personas, la lógica predecible de la ciencia al caos desordenado de las emociones humanas. Observaba la vida desde la distancia. Su decisión de estudiar medicina fue impulsada por la sed de conocimiento y, sobre todo, por la sed de poder. El cuerpo humano era una máquina compleja que ansiaba resolver y finalmente controlar. Llegó al hospital del pequeño pueblo como un joven doctor prometedor. Estaba construyendo su disfraz. Dentro, sin embargo, se estaba formando otro hombre. Ahora ocupaba una posición de autoridad. Ese poder fue una revelación. Empezaba a verse como un dios. Su primer contacto con el arsénico fue puramente académico. Era una nota al pie en un viejo manual de toxicología, un vestigio de otra época de la medicina. El libro lo describía como el polvo de la herencia, un veneno preferido por los asesinos del pasado por su sutileza. Esas palabras resonaron en él. Leyó sobre sus propiedades, cómo imitaba enfermedades naturales, cómo podía matar lenta y pacientemente, sin dejar pistas evidentes. La idea echó raíces en su mente fría y calculadora. No era aún un plan, solo una fascinación. Una curiosidad oscura por una herramienta que ofrecía la máxima forma de control. Consiguió una pequeña cantidad, para fines de investigación, según le dijo al farmacéutico. La oportunidad se presentó como una tragedia. Un paciente anciano, ya frágil y con una enfermedad terminal, estaba bajo su cuidado. El hombre sufría constantemente, su cuerpo fallándole día tras día. Todos sabían que no le quedaba mucho tiempo. El médico no vio un alma que sufría, sino un experimento esperando a suceder. Era la prueba perfecta. Una vida ya apagándose, una muerte que no sorprendería a nadie. La decisión no se tomó con ira ni malicia, sino con un desapego científico escalofriante. Simplemente estaba saciando su curiosidad, poniendo a prueba una hipótesis. Una tarde, preparó la dosis. Disolvió el polvo blanco y cristalino en un vaso de agua. Era incoloro, inodoro, insípido. El arma perfecta. Entró en la habitación del paciente con la calma habitual que lo caracterizaba. Ofreció el vaso, un gesto sencillo de amabilidad. «Esto le ayudará a descansar», dijo, con voz suave y firme. El anciano lo bebió, agradecido por la atención. El médico observó, su pulso estable, su expresión inalterada. En ese momento, no era un sanador, era un espectador en el amanecer de su propia creación. El paciente murió plácidamente en su sueño esa noche. Como se esperaba, nadie lo cuestionó. Las enfermeras lo anotaron como una pérdida triste pero esperada.
Los demás médicos ofrecieron sus condolencias. Había tenido éxito. El experimento fue un éxito total. No hubo emoción ni subidón de adrenalina. En su lugar, sintió una profunda satisfacción, una sensación de poder absoluto. Había sostenido una vida en sus manos y con un solo gesto invisible la dejó ir. Había cruzado una línea de la que no había retorno y descubrió que al otro lado se sentía perfectamente y de manera aterradora en casa. That first death changed him. It awakened an appetite that had been dormant his entire life. The power he felt was addictive, more potent than any drug in his cabinet. He began to see his patients differently. They were possibilities. Each person represented a new puzzle where he could exercise his newfound control. He saw himself as a guardian, deciding who deserved to live and who didn't. Any small annoyance could become a death sentence. He perfected his method, learning the exact dose needed to cause specific symptoms. He became an expert in deception, documenting false symptoms in medical records. His colleagues saw him as a dedicated, though unfortunate, doctor. Nobody connected the dots. The idea of a doctor intentionally harming patients was unthinkable. His perfect mask provided the ideal cover. It wasn't about killing, but the silent manipulation of life and death. He enjoyed the almost divine power of seeing events unfold as he planned. He was the architect of their pain. That secret knowledge was his reward. He had become a master of life and death. Con la confianza creciendo, la sala del doctor se transformó en su laboratorio personal. Un jardín lúgubre, donde él decidía qué flores se marchitarían y cuáles podrían florecer. Se movía entre sus pacientes como un jardinero fantasma, cuidándolos con una mano mientras en secreto envenenaba sus raíces con la otra. Las víctimas solían ser aquellas a las que menos echarían de menos, o cuya muerte levantaría menos sospechas. Los ancianos, los enfermos crónicos, los que tenían familias que ya empezaban a prepararse para lo inevitable. Veía su vulnerabilidad no como motivo de compasión, sino como la oportunidad perfecta para su oscuro arte. Era un coleccionista de muertes silenciosas y fáciles. Su proceso de selección era frío y metódico, sin rastro de emoción humana reconocible. Una víctima fue una mujer que le recordaba a una profesora especialmente estricta de su infancia. Otra, un hombre cuyo optimismo alegre frente al sufrimiento le irritaba profundamente. Sus destinos quedaban sellados por los caprichos del doctor, sus vidas extinguidas por una molestia pasajera o un resentimiento enterrado. Administraba el veneno con mano firme, muchas veces camuflado en una taza de té o mezclado con la medicación. Los veía apagarse día tras día, manteniendo una expresión de preocupación profesional, mientras por dentro sentía que restauraba el orden en su mundo. El personal del hospital seguía sin darse cuenta, atrapado en la rutina de la vida y la muerte. Veían el aumento de fallecimientos como una racha de mala suerte. Susurraban en los pasillos: «Pobre doctor, siempre le tocan los casos más desesperados». Él cultivaba esa imagen cuidadosamente, hablando a menudo del peso emocional que suponía para él. Suspiraba con agotamiento fingido, compartiendo su pena fabricada con las enfermeras. Esta actuación era magistral. Un juego calculado que desviaba cualquier sospecha y, en cambio, le ganaba la simpatía y admiración por su supuesta resiliencia. Para las familias, era una agonía lenta y confusa. Veían a sus seres queridos decaer con síntomas que desconcertaban incluso a otros médicos. Un día había esperanza, al siguiente una caída inexplicable. El doctor daba la mala noticia con una seriedad ensayada, explicando las complicaciones con jerga médica que dejaba a las familias desorientadas y sin fuerzas. Le agradecían sus esfuerzos, sin saber que el hombre compasivo ante ellos era el verdadero arquitecto de su dolor. Era tanto la causa de su sufrimiento como el refugio al que acudían en busca de consuelo. The doctor's ambition extended to his professional life, targeting rivals. Dr. Evans, a brilliant and popular physician, was everything our protagonist wasn't. The doctor watched him with growing envy, seeing Evans's success as a personal insult. Evans was an obstacle to be eliminated. During a flu epidemic, he found Evans complaining of fatigue. He offered coffee, laced with a measured dose of arsenic. Over weeks, Evans's health declined. He suffered stomach pains and fatigue, baffling other doctors. The doctor visited, feigning concern while continuing to administer poison. His final act, a tonic containing a lethal dose. Evans died. At the funeral, the doctor mourned, having eliminated his rival and secured his position.
The doctor's greatest skill wasn't his knowledge of poisons, but his mastery of the mundane. He understood that the most effective way to hide his acts was to bury them in layers of bureaucracy and routine. For each patient, he created a meticulous false narrative in their medical records, documenting fictitious symptoms. His notes painted the picture of a natural, though tragic, illness. The paperwork was his shield, making his actions seem medically justified. He knew the nurses' schedules, timing his administrations for when he was least likely to be observed. His presence was so familiar that no one paid him special attention. He was like part of the furniture, allowing him to act with total freedom. Doctors and nurses are trained to combat diseases, not to suspect murder within their own team. This combination of falsified documents, precise timing, and psychological manipulation created an impenetrable fortress around him. Each death was an isolated tragedy, separated by a wall of plausible explanations. The system designed to protect patients was, ironically, what protected him. He had learned to twist that trust into the perfect alibi. Empezó a instalarse un silencio extraño y pesado en la sala del doctor. Las camas se vaciaban más rápido de lo que podían llenarse. Las enfermeras sentían una inquietud creciente. Se intercambiaban miradas preocupadas cada vez que otro paciente empeoraba de forma repentina. Pronto empezaron a llamar a esa sección la sala de la mala suerte. Al principio era una broma, una forma de sobrellevar la interminable sucesión de pérdidas. Pero, con el tiempo, la broma perdió la gracia y se transformó en una verdad sombría y tácita. Había una frialdad en esa parte del edificio que nada tenía que ver con la temperatura. Los susurros comenzaron como murmullos apenas audibles, conversaciones en voz baja en los cuartos de ropa o durante los descansos nocturnos para el café. No eran acusaciones, al menos todavía no. Eran expresiones de confusión y miedo. ¿Has visto a la señora Gable? Esta mañana estaba bien. Otro que se va. No me cuadra. Las enfermeras fueron las primeras en notar que algo iba realmente mal. Veían patrones que los médicos no alcanzaban a percibir. Observaban cómo la vida se apagaba en personas que deberían haberse recuperado, pero no tenían palabras para describir lo que estaban presenciando. El doctor era consciente de estos susurros. Sentía el cambio en el ambiente, ese pequeño matiz en la forma en que lo miraban. Pero no se alteró. Al contrario, utilizó el miedo creciente a su favor. Mostraba aún más expresividad en su propio dolor y frustración, posicionándose como un líder ante esa misteriosa oleada de muertes. Convocaba reuniones para debatir la alta mortalidad, proponía nuevos protocolos de higiene y revisaba los casos con mirada crítica. Se ocultaba bajo los focos, dirigiendo la búsqueda de un problema mientras él mismo era el problema. Este periodo marcó el apogeo de su reinado. Se movía con una sensación de invulnerabilidad absoluta, como un dios en su pequeño reino de sufrimiento. Las camas vacías no eran solo pruebas de sus crímenes, eran sus trofeos. Cada una era testimonio de su poder, su inteligencia y su capacidad para manipular. Había transformado un lugar de curación en su propio cementerio, y los ecos de las vidas que había arrebatado quedaban absorbidos por las paredes blancas y estériles, convirtiéndose en una capa más de silencio en los largos y oscuros pasillos del hospital. For years, the doctor's perfect facade remained firm, but even the most carefully constructed masks eventually crack. It began with an observant young nurse named Helen. She noticed things others had stopped seeing, that the doctor's most critical patients often showed improvement days before declining. Helen started keeping a private record, noting dates, names, and strange occurrences. She noticed the doctor was often the last to administer medication before a patient worsened. Her notes weren't accusations, but questions. The doctor, always attentive, perceived her scrutiny and began to undermine her. He saw her as a loose thread that could unravel his work, but his attempts at control only strengthened Helen's resolve. The mask was beginning to crack, and Helen was the first to dare to look behind. She was alone, but no longer willing to remain silent. Nurse Helen needed an ally to break the doctor's strong reputation. She found one in Sarah, the daughter of a recently deceased patient, Arthur. Arthur was expected to recover fully from a minor surgery, but died suddenly. Sarah refused to accept the explanation. He'd complained of a bitter taste in his water before his death, a memory that now haunted Sarah. Helen shared her concerns about a pattern of deaths, turning Sarah's grief into suspicion.
Together they compared notes, building a case. They discovered similar stories among the doctor's other recent victims. Fueled by a nurse's persistence and a daughter's grief, Sarah went to the police. Initially dismissive, the police were reluctant to investigate a respected doctor, but Sarah was relentless, demanding they look closer and exhume her father's body. Finalmente la policía cedió ante la presión pública y accedió a exhumar el cuerpo. En una mañana fría, un pequeño grupo se reunió en el cementerio. El proceso fue lento. Cuando el ataúd se elevó, se sintió como si un oscuro secreto saliera a la luz. El cuerpo fue trasladado a un laboratorio forense, lejos de la influencia del médico. Los toxicólogos buscaban la verdad oculta en los tejidos. Buscaban la huella química del asesinato, el rastro inconfundible del arsénico. Los días pasaron. Entonces llegó la llamada. Los resultados estaban listos. El cuerpo contenía enormes cantidades de arsénico. Era la prueba innegable de un envenenamiento deliberado. El secreto había salido a la luz, revelando al monstruo que se había ocultado tras ella. La persecución de un asesino estaba a punto de comenzar. The forensic report landed on the police chief's desk. Scientific evidence revealed arsenic. It was now a murder investigation. The town's most respected doctor was the prime suspect. An arrest warrant was issued. Detectives found the doctor reviewing patient files. He showed no emotion upon arrest. His silent reign of terror collapsed. News of the arrest spread, shattering the town's sense of security. The investigation grew, potentially involving exhumations. A search of his home revealed hidden poison and toxicology books. Most incriminating were his private diaries, a cold record of experiments with life and death. The trial was a media spectacle, attracting journalists nationwide. The doctor, impeccably dressed, seemed more a professor than a serial killer. Throughout the trial, he maintained an unsettling composure, showing no emotion. He listened unmoved to the heartbreaking testimonies of the victims' families. Forensic experts presented irrefutable evidence of poison in body after body. The nurse, Helen, testified about subtle signs that something was terribly wrong. Families shared stories of loss, filling the room with overwhelming grief. The prosecution argued the doctor was a monster in plain sight, seeing patients as pawns, guilty on all counts. A wave of relief and sadness swept through the room. He was sentenced to life in prison, his freedom exchanged for a sterile cell. Dr. Arsenico's conviction ended his reign of terror, but not the deep scars he left. It's a disturbing exploration of how easily the sacred bond between patient and doctor can be broken. We offer our vulnerability, believing in their oath to do no harm. His case forced society to confront the terrifying reality that trust could become a weapon. The hands meant to heal could also give a silent death. For years, a shadow of suspicion floated through the hospital halls. Patients became more fearful, questioning every diagnosis. His story became a local legend, a dark warning whispered to children. Ultimately, Dr. Arsenico is a reminder of the darkness that can inhabit the human heart, hidden behind respectability. Though justice closed this chapter, the echo of his crimes endures, lost forever in the shadow of betrayed trust.